Bueno, de comenzar, les quiero avisar que se corrieron un poco las últimas 3 clases que quedan del trabajo de las clases teóricas, sobre todo la parte renal, que es la que nos falta. Ustedes creo que todos han recibido un mail, la mayoría de los que están ahora, donde se ven las clases que quedan, el primero, el 5 y el 8. La del 5 de noviembre puede ser que es el día de las elecciones, como tuvimos muchos feriados, es una posibilidad de que esa clase del 5 de noviembre pase al 8 y la del 8 de noviembre pase al 11, pero la idea es que no se les superpongan tantos días con el segundo parcial, perdón. Entonces, por eso se adelantó la del primero no había, y había el 5, entonces la del 5 pasó al primero, y así se corrió una clase más. Creo que todos recibieron, no sé si han recibido todos el mail que les mandé. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, quedan entonces esas 3 clases de glomerulopatía, insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La clase de hoy es de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, y cuál es la aproximación clínica que podemos tener con estos pacientes, que uno de los motivos de consulta en la práctica clínica, tanto para el médico clínico como para el médico generalista, pueden ser problemas a nivel de los riñones o manifestaciones a nivel de el riñón. Si ustedes recuerdan, y por qué es importante recordar un poco la anatomía y la histología, lo que era el glomérulo capilar, que estaba en íntimo contacto en las células mesangiales, la parte vascular que regula la presión arterial, y eh, el, el sistema de túbulos por el tema de la absorción y la excreción posterior de orina. Cualquiera de estos lugares puede sufrir alguna alteración aguda o crónica, y tiene manifestaciones clínicas a nivel de la parte clínica general, desde edemas hasta disminución del volumen urinario, hasta inclusive anuria, en el caso de que el paciente directamente no orine, y uno debe buscar cuál es la causa. Si ustedes se acuerdan, desde el punto de vista histopatológico, a nivel de el intercambio que se producía en el glomérulo entre la sangre y el capilar la parte urinaria, ¿se acuerdan que había una arteria que entraba, otra que salía, la arteriola aferente y eferente, el aparato yuxtaglomerular y los distintos capilares que estaban en contacto con las células mesangiales? Y en esta zona se producía, en general, la barrera de filtración glomerular, que permite que ciertas sustancias pasen y la gran mayoría que no pase. Eso, si se ve alterado, puede manifestarse desde el punto de vista clínico. Esa era la famosa barrera de filtración glomerular entre la sangre y las células mesangiales, con una membrana basal glomerular, el endotelio de la célula mesangial y los capilares a nivel sanguíneo, que corresponden a la barrera de filtración glomerular. Eso, si uno lo veía a microscopía óptica, se acordaba lo que era el capilar glomerular, las células mesangiales, las ramas de las arteriolas y los túbulos. Esta era una coloración tricrómica de Masón, porque se ve medio celestito el tejido conectivo. ¿Por qué es importante? Porque muchas de los diagnósticos a nivel de lesiones glomerulares se hacen por biopsia del riñón, por microscopía óptica, por inmunofluorescencia y por microscopía electrónica. Y en ese lugar puede haber alteraciones
a nivel tanto de la pared capilar glomerular como de la membrana o de la célula mesanquial con los distintos componentes que corresponden a cada uno de ellos. Esta era el capilar, en general, capilar glomerular normal, que puede tener algunos espacios entre ellos. Bueno, eso es más histología. ¿Cuál es la función básica de esta membrana? En general, es la de no permitir o permitir el paso de ciertas sustancias. Normalmente las proteínas quedan dentro de la sangre y no pasan. Cuando esta barrera se altera, se produce el traspaso de las proteínas a través de la membrana basal glomerular, lo que hace que los pacientes tengan retención de sodio y empiecen con edemas o con hinchazón o tumefacción de los miembros inferiores, y en un primer momento pueden aumentar el volumen de orina, de orinar cierta cantidad. Los pacientes refieren que orinan mucho más, o lo contrario, que cada vez se hinchan más y orinan menos porque retienen más sodio y líquidos. Esa pérdida de proteínas es lo que se denomina proteinuria, en general de causa glomerular. En general, los factores que previenen la proteinuria son las proteínas plasmáticas, que hacen que a través de esos poros no puedan pasar, y la carga eléctrica negativa de la mayoría de las proteínas del plasma, que hacen que sean repelidas por la pared capilar cargada negativamente. Y si ustedes se acuerdan, el glomérulo era el sitio de ultrafiltración plasmática. La presión hidrostática de la sangre dentro de los capilares hace que el líquido vaya hacia afuera a través de las paredes capilares. La membrana basal glomerular normalmente es semipermeable, pasan pequeñas moléculas y las grandes no pueden pasar. La albúmina, por ejemplo, y otras proteínas del plasma son demasiado grandes como para pasar por esta barrera a través de condiciones normales. Esta era una ecuación de Starling que la entiende solamente la gente que hace más que nada la parte renal, pero para que ustedes sepan y recuerden las paredes de los capilares, la presión hidrostática a nivel del intersticio, o sea, lo que rodeaba todos esos vasos sanguíneos, los túbulos sanguíneos, y el plasma tenía una presión también oncótica y una presión osmótica que hace que entre o que salga líquido y sangre, y el manejo de los líquidos sea muy equilibrado en esta zona. O sea, no hay una alteración normalmente en el movimiento de fluido entre los compartimientos capilares, intersticiales. Está todo bien equilibrado. Cuando se produce alguna alteración en estos lugares es donde, por ejemplo, puede haber edema, como ven en esa foto, del pie o de miembro inferior. Esa es la causa de los edemas de los miembros inferiores, por ejemplo, o de la cara o de la mano, que son manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con alguna alteración a nivel renal. Esta es la causa de por qué se producen edemas. En general, la causa más común cuando uno tiene una enfermedad renal que pierde proteínas a través de la orina, que constituye, por definición, lo que se llama síndrome nefrótico, hace que haya marcada proteinuria, baja la albúmina a nivel de sangre, disminuye la presión oncótica, disminuye el volumen efectivo circulatorio, y hace que el riñón, por compensación secundaria, retenga sodio y agua y tenga el paciente edemas. Esa sería una de las causas de síndrome primario o idiopático.
y cuando el intersticio, o sea, lo que rodea a los vasos sanguíneos o las alteraciones a nivel también de los glomérulos o las glomerulopatías, también hace que haya proteinuria, pero no quizás marcada como tiene el síndrome nefrótico, que nosotros podemos medir cuánto de proteinuria, o sea, proteína en orina, quiere decir proteinuria, hay normalmente es hasta 300 miligramos, 150, 300, y en síndrome nefrótico por definición es más de 3,5 gramos en 24 horas, podemos tener 10, 12 gramos de proteinuria en el nefrótico, y en las otras glomerulopatías menos de 3,5 gramos es la otra causa de proteinuria en rango variable, que sería la otra causa de por qué puede haber edemas en estos pacientes. Las proteínas en general se manejan, digamos, se reabsorben, pueden reabsorberse a nivel de los túbulos renales, que es el sitio de reabsorción del líquido y de otras sustancias como la glucosa, como el sodio, etc. El proceso en general de reabsorción reduce el volumen del filtrado y cambia la composición, y en general las moléculas más esenciales, en este caso las proteínas, se recuperan. Todas las proteínas que se filtran, recuérdense ustedes que el riñón es un filtro que va reabsorbiendo y eliminando sustancias que no le sirven al organismo, pero en general todas las proteínas filtradas son reabsorbibles. La normal, como les decía, puede, de acuerdo al laboratorio, pero en general 150 miligramos uno le hace orinar al paciente, que junte todo lo que orina desde la primera orina de la mañana, que la tiene que tirar, y de ahí en adelante hasta la primera orina del día siguiente, esa sería la orina de 24 horas. En esos casos, no más de 150 es lo que se permite, o hasta 300, inclusive según los pacientes que han realizado algún ejercicio físico o no, es lo que se toma como normal, hasta 150 miligramos en 24 horas. También en un análisis de orina nosotros podemos observar con unas tiritas si hay proteinuria o no, si se eliminan proteínas por orina normalmente. Cuando usted lee en un examen de orina completa, hay una tirita que se le pone donde miden glucosa, proteínas y otras sustancias en el losaje en el examen de la orina, y habla si en realidad esos pacientes tienen proteinuria o no tienen proteinuria, pero no pueden medir, como podemos medir nosotros en 24 horas, por ejemplo, la proteinuria. ¿Tá? En los niños es menor, es de 100 miligramos por día. Hay pacientes que inclusive hemos tenido hasta más de 30 gramos por día, de 150 miligramos, los pacientes pueden perder hasta 30 gramos de proteínas por la orina por un compromiso renal, por ejemplo. Entonces, el paciente retiene líquidos, se hematiza completo, tiene ascitis, o sea, líquido dentro del abdomen, puede tener líquido en la pleura, en ambas pleuras, derrame pleural, y puede tener derrame pericárdico y edema cuando uno le toca la pierna, le toca el tobillo, le toca, lo sienta y le toca la parte posterior de la espalda, quedan ese signo como le mostraba acá en la foto, ese signo de Godet, que es un hueco en esos lugares. En general, eso es lo que nosotros podemos hacer para medir. Uno es medir por 24 horas, que es lo más útil, y es que lo que hacemos siempre que sospechamos de que el paciente tenga algún grado de proteinuria, y a veces, como les decía, en una sola muestra al azar. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de proteínas a través del aparato urinario? El daño de la membrana basal glomerular, el daño a nivel de la reabsorción de los túbulos o de las células tubulares, o que estas células tubulares secreten más proteínas, o de que haya un filtrado de proteínas pequeñas anormales por alguna otra causa a nivel sistémico, que sea, por ejemplo,
tumor de células plasmáticas que producen proteínas pequeñas anormales, van a filtrarse anormalmente en el riñón. Yo le puse un caso clínico acá de una paciente de 37 años que consulta por edema de pies y tobillos, que nota espuma en la orina, tiene hipertensión arterial leve y sin antecedentes familiares de enfermedad renal, tenía 72 kilos cuando entró, 1,60 m, una presión arterial de 170/90 y la filtración cardíaca y torácica era normal. Al examen físico sí tenía edema en tobillo pretibial, 4 cruces, las cruces dependen de la cantidad de líquido y de la profundidad del edema, del godet que tiene en ese caso. Cuando uno le pedía el análisis de orina y de sangre, observaba todas estas características. Tenía una uremia a nivel sanguíneo de 70 miligramos por decilitro, lo normal es hasta 40, creatinina de 1,5 hasta ahí en el límite, albúmina 2,7, colesterolemia de 300 miligramos, tenía en el examen de orina, en la tira reactiva, tenía un glóbulo rojo por campo positivo y 3 cruces de albúmina, o sea que había algo de proteinuria, y en el sedimento tenía 5 a 10 glóbulos rojos por campo, no eran dismórficos, o sea que tenían características histológicas normales, no había cilindros hemáticos en el sedimento de orina, que es otra cosa que cuando uno ve en el microscopio puede al nefrólogo en general brindarle muchos datos de qué está pasando en ese aparato glomerular o en ese complejo, en esa nefrona, y en la ecografía había un aumento de la ecogenicidad. Tenía dosaje de hepatitis C, B, dosaje de HIV negativo, factor antinuclear y anti-DNA negativo, que esto se pide en general para enfermedades autoinmunes, y había que ver cuál era la causa, por ejemplo, de ese paciente en general. Ahora vamos a ver después qué pasó con esa paciente. ¿Qué hacemos con esta paciente? Tiene que juntar una orina de 24 horas. Si nosotros no encontramos una causa, el siguiente paso, una causa que explique por qué tiene proteinuria, o inmunológica, o algo glomerular, algo que está pasando, la única manera que tenemos es hacerle una biopsia del riñón para analizar a nivel de los capilares, del glomérulo y de los vasos sanguíneos y del glomérulo y del intersticio, qué es lo que está pasando en este momento con ese paciente que nos viene a la consulta. Normalmente, funcionalmente, puede haber proteinuria en personas normales, sobre todo en más de 150 miligramos, o en el frío extremo, en el calor extremo, cuando hay mucho estrés emocional y estados febriles, y luego un ejercicio extenuante. Se cree que hay un aumento de la permeabilidad por disminución de la absorción tubular, pero una vez que estas actividades, por ejemplo, estos estados se corrigen, la proteinuria desaparece. A veces hay otra proteinuria que se denomina ortostática en algunos pacientes, muy rara, que cuando el paciente está de pie aparece, y cuando se acuesta desaparece, y aparentemente es por una obstrucción parcial temporal de las venas de los riñones, pero en general puede haber una proteinuria que no llega a un rango nefrótico, persistir en el tiempo, y normalmente no hay nada anormal en este caso. ¿Qué son las glomerulopatías? Son enfermedades de los glomérulos caracterizadas por algún daño estructural. Estas pueden ser de la membrana, con cambios a nivel de la membrana basal que causan proteinuria, o a nivel de agudo, o sea, un compromiso agudo del glomérulo, o crónico, como puede ser la hipertensión o la diabetes, que tardan un tiempo en hacer efecto, pero en general la aguda puede ser reversible y las crónicas irreversibles si uno corrige cuál es la causa. Las causas de proteinuria glomerular son la disminución de la carga negativa de la pared del capilar por algún mecanismo
que haga que esto se dañe, el aumento del tamaño del poro funcional en la membrana basal del glomérulo por cambios estructurales, como puede ser la producción de anticuerpos contra la membrana basal, por ejemplo, que hace que esta membrana se destruya, y el aumento de la presión en el capilar glomerular, que hace que se esfuerce un mayor pasaje de proteínas a través de la pared capilar. Este sería un capilar normal, donde ustedes ven las proteínas que normalmente, y los glóbulos rojos, el endotelio capilar con la fenestra, la membrana, y las células mesangiales con los podocitos, que eran de primario y secundario, que hacían como una red y lo envolvían al capilar y las células mesangiales, y normalmente no pasaban estas proteínas como sí pueden pasar en este caso, donde hay un daño de, por ejemplo, a nivel de estas zonas que eran los pies de los podocitos. Entonces, esa sería la causa de lo que produce proteinuria a nivel glomerular. ¿Cuál es la definición de en gran síndrome, que es bastante común y frecuente, que se llama síndrome nefrótico, que tiene varias causas, pero en general es la proteinuria de más de 3 a 3,5 gramos por día, o sea, en 24 horas, hipoalbuminemia, se produce edema por retención de sodio y disminución de la presión oncótica. Al haber hipoalbuminemia hay hiperlipidemia porque aumenta la producción hepática. Hay un estado de hipercoagulabilidad porque las proteínas de la coagulación se pierden, en este caso por la proteinuria. Puede haber disminución del filtrado glomerular e hipertensión arterial, en este caso del síndrome nefrótico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome nefrótico? Dosando en primer lugar con la clínica y dosando en sangre y en orina urea, creatinina y sobre todo la proteinuria de 24 horas. Muchos virus como la hepatitis B, la hepatitis C o el HIV pueden causar por sí mismos síndromes nefróticos o alguna enfermedad autoinmune que cause, autoinmune quiere decir de las propias defensas del organismo contra sí mismo, y en este caso contra la membrana basal del glomérulo, entonces hace que se gatillen una serie de mecanismos inmunológicos en el cual es el complemento, si ustedes se acuerdan de lo que era la parte de inmunidad, disminuye y eso hace que cause ese síndrome nefrótico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico final? A través de la biopsia del riñón, que es la única manera de hacer el diagnóstico de certeza de lo que es el síndrome nefrótico. No hay muchos otros, salvo nos podemos ayudar a hacer este diagnóstico. Entonces, eso nos va a permitir, junto a la clínica, sugerir en base a la edad del paciente, a los antecedentes médicos, si es un paciente hipertenso, si es un paciente hipertenso que no se trató, si no es un paciente diabético. Todo eso nos va a permitir, a través de la biopsia del riñón, por microscopía óptica, por inmunofluorescencia y electrónica, llegar a un diagnóstico de lo que pueda tener ese paciente. Esta sería la microscopía óptica, la inmunofluorescencia, y en los casos más avanzados, en lugares donde pueden tener microscopía electrónica también, nos va a brindar una posibilidad diagnóstica en estos casos. ¿Cuáles son las complicaciones? Eso la van a ver glomerulopatía, van a ver la clase siguiente, por eso yo no me detengo en este caso. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome nefrótico? Si nosotros tenemos un paciente que pierde proteínas a través de la orina durante mucho tiempo y no llegamos a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado, esa proteinuria persistente, esa dislipidemia, puede aumentar el colesterol, puede seguir aumentando los triglicéridos, las lipoproteínas, puede tener complicaciones tromboembólicas por un estado de hipercoagulabilidad, como las trombosis venosas, tromboembolismo de pulmón
y más raro, trombosis arterial, y la persistencia de proteinuria y de edemas por el gran estado de avidez por el sodio que tenemos, que tiene este paciente. ¿Qué pasa además? O sea, todas las funciones del riñón se van a ir afectando, como puede ser la disminución de la vitamina D y el calcio, el aumento de la PTH, que es lo que produce a la larga y con el tiempo lo que se denomina osteodistrofia renal. Hay alteración de la disminución de la albúmina, de ligar, por ejemplo, drogas o medicamentos que nosotros vamos a tener que ajustar al fallo renal de estos pacientes. Va a producir anemia a largo plazo por disminución de la producción de eritropoyetina y de la transferrina que se pierde por orina, disminución de hierro, de cobre y de zinc, y al no tener proteínas, y en los anticuerpos en general son proteínas, podemos tener complicaciones infecciosas como puede ser la peritonitis, sobre todo en los niños, por organismos capsulados, o neumonías o infecciones del tracto urinario. Y al final de todo esto, si no se corrige, una insuficiencia renal aguda que nos puede llevar inclusive a que los pacientes requieran diálisis porque directamente no orinan. O sea, en resumen, la proteinuria persistente, la hipertensión y la hiperdipidemia son promotores de la progresión de la enfermedad renal. Y el tratamiento de estas enfermedades en general, de este síndrome, está dirigido a controlar la hipertensión, la proteinuria y la hiperdipidemia para que se pueda preservar esa función renal. En general, el tratamiento es de la causa específica del síndrome nefrótico, en el caso de que se trate de una enfermedad autoinmune o del propio organismo, es, por ejemplo, los corticoides o los inmunosupresores, tratar el edema con diuréticos y con mucho cuidado, porque el paciente va a empezar a orinar mucho más, va a perder potasio y puede tener una complicación que es la hipocalemia. Hay que ir bajando de a poco el nivel de líquido de los pacientes. Se puede tratar con estatinas la hiperlipidemia, y la hipertensión y la proteinuria, los IECAS como el enalapril o el losartán, que son inhibidores de los receptores, previenen o disminuyen la proteinuria, sobre todo en pacientes diabéticos. Está discutido si se anticoagulan o no estos pacientes, pero el estado de hipercoagulabilidad uno le puede poner como profilaxis si el paciente está con anticoagulantes, y la dieta baja en proteínas para que esas no se sigan absorbiendo y eliminando a través de la orina. Yendo a las causas, hay dos grandes tipos de causas. Uno es primarias, que son glomerulopatías a cambios mínimos, y todo esto diagnóstico anatomopatológico, esclerosis focal y segmentaria, la membranosa y la membranoproliferativa. Y secundarias a otra enfermedad, como una enfermedad sistémica. Las primarias son principalmente producidas a nivel del glomérulo, y las secundarias producen alteraciones, pero en general la más común de todas es la nefropatía diabética, menos común la amiloidosis y el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. Estas son las principales causas de proteínas y de síndrome nefrótico. Acá tienen ustedes un gráfico donde podemos ver en la edad o por edad cuál es la más común. A medida la cambios mínimos es la más común en los chicos, y la membranosa en los pacientes adultos entre 20 y la edad adulta, y muy raro o más poco frecuente la membranoproliferativa y la focal y segmentaria. Eso lo van a ver después en la clase siguiente. Acá yo les puse mejor la de cambios mínimos, la focal y segmentaria y la membranoproliferativa en los menores de 15 años. Entre 15 y 40, la esclerosis focal y segmentaria, la membranosa, la diabetes y el lupus no tratado, y la membranoproliferativa también. Y más de 40 años, la más frecuente y por lejos la causa mayor de pacientes que van a diálisis hoy por hoy sigue siendo la diabetes y estas otras enfermedades. De la más común en los chicos, la
les voy a comentar un poco lo que es la de cambios mínimos. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico, que en general se cree que los linfocitos T liberan citoquina contra la célula epitelial. La creatinina en general es normal, y a la microscopía óptica la biopsia puede ser normal o hay una leve proliferación mesangial, y en la electrónica sí se ve fusión de los pies leucocitos. En general, lo más común es idiopática, pero a veces puede ser secundaria a pacientes que han tomado muchos AINES, o que tengan una leucemia o un linfoma, o que hayan tenido un catarro de vía aérea superiores y después de esa resfrío o algo que han tenido, comiencen con proteinuria. ¿Mm? Esta sería la de cambios mínimos, que era la anterior, donde se rompen los pies de los povocitos, y la microscopía óptica y la microscopía por inmunofluorescencia, donde se ve un aumento por ahí de la membrana basal glomerular muy leve. En general, se los trata con corticoide y inmunosupresores después de 8 a 16 semanas si la proteinuria persiste. Normalmente se trata con corticoides a dosis inmunosupresoras, que serían 1 miligramo kilo, y eso ya uno lo tiene que ir controlando, porque puede haber recaídas de la proteinuria si uno no trata esta enfermedad de esa forma. Eso es lo que le decía. Y a veces otras drogas, aparte de los corticoides, la ciclofosfamida, ciclosporina o rituximab, que no es tema de esto. Sigamos con síndrome nefrítico. Esto lo van a ver en la próxima clase, que son las glomerulopatías más comunes, o glomerulonefritis. Bueno, y dentro de las causas secundarias, como les decía, el lupus eritematoso sistémico es una de las causas más comunes. La amiloidosis, por ejemplo, en pacientes que tienen gamapatías monoclonales o mieloma múltiple, que es una alteración de las células plasmáticas que producen anticuerpos de proteínas o anticuerpos anormales y en gran cantidad, y la nefropatía diabética, que produce un daño a nivel del riñón. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que tiene artritis, que tiene la cara roja, que se cae el pelo, que puede tener compromiso respiratorio, compromiso cardíaco con pericarditis y afección, artritis y afección renal, y en la biopsia hay que tratar a estos pacientes, porque si uno no los trata pueden ir a la insuficiencia renal. Otra enfermedad del riñón, que se caracteriza por una inflamación en general del glomérulo que produzca una disminución de la función de ese riñón, que no se presenta como un síndrome nefrótico, es lo que conocemos como nefritis. Estos pacientes tienen proteinuria, pero no llegan al rango de más de 3,5 gramos. Y sí, lo que tienen es una hipertensión arterial, tienen edemas, y la característica clínica de estos pacientes es la presencia de sangre en orina o hematuria con cilindros hemáticos. Entonces, a diferencia del nefrótico, no tiene proteinuria en rango nefrótico, puede tener 1 o 2 gramos, pero no llega a ser nefrótico. Hematuria, y en el sedimento se ven cilindros de glóbulos rojos, pacientes que están muy hipertensos y tienen edemas. ¿Cuál es, en general, una de las causas, sobre todo en pacientes jóvenes? Cuando uno tiene una infección por un estreptococo, que le da dolor de garganta, que le da placas, no lo trata bien, lo trata insuficientemente con, por ejemplo, antibióticos, lo que se denomina glomerulonefritis post-estreptocóxica. Una vez que terminó ese cuadro de dolor de garganta o un cuadro respiratorio, el paciente empieza a disminuir la cantidad de orina como color Coca-Cola, aumenta de peso, tiene edemas que antes no tenía, y se pone hipertenso, tiene más de 170, 80. Si uno lo biopsia, este paciente tiene una glomerulonefritis membrano proliferativa, y se corrige o se trata con corticoides. Y se cree que es una reacción inflamatoria del glomérulo a la presencia del estreptococo a nivel del, no es que se cree, sino que es a través del estreptococo en el riñón.
Otras causas que producen síndrome nefrítico que vemos en pacientes de más de 15, 20 años hasta los 30, 40 son las rápidamente progresivas que presentan un cuadro agudo de síndrome nefrítico. Son pacientes que en general pueden tener o una endocarditis, una glomerulonefritis proesternocóxica, una endocarditis infecciosa, es una causa de síndrome nefrítico, las válvulas del corazón se infectan y pueden mandar embolia séptica, o sea, bacterias o algo que pase a través de la sangre y llegue al riñón y produzca un daño y da ese tipo de lesión de síndrome nefrítico, la nefropatía por IgA, el lupus también da síndrome nefrítico, el síndrome de Good-Pasture o Good-Pasture, que es un síndrome nefrítico más compromiso respiratorio, donde hay anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo y contra la membrana respiratoria, y otras entidades que son también autoinmunes, que son las vasculitis, la inflamación de los vasos sanguíneos, por ejemplo, del riñón, de esas arteriolas aferentes y eferentes, y de esos capilares que tengan una lesión inflamatoria. ¿Está? Eso sería básicamente lo que ustedes tienen que conocer de síndrome nefrótico y nefrítico. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Escucho si hay alguna pregunta, chicos. Doctor, en el caso del síndrome nefrótico, ¿tendría algún impacto sobre la hipertensión arterial, digamos, que el paciente presente este Sí, tipo de daño? es un paciente que tiene hipertensión arterial. Puede tener o no, y a veces uno tiene que tratarlo también para la hipertensión arterial. A veces son pacientes que ya vienen tratados para la presión, pero si el paciente se complica, si no tratas ese síndrome nefrótico, esa pérdida de proteínas, el paciente puede evolucionar a aumento de la urea, aumento de la creatinina, y ir a lo que ustedes van a ver después en la parte de insuficiencia renal aguda y crónica. A veces el paciente deja de orinar y vos tenés que dializarlo de urgencia, y una de las manifestaciones clínicas es la hipertensión refractaria al tratamiento, por ejemplo. Si vos lo medicás, le das alguna droga, como puede ser diurético, furosemida o enalapril, que después de que vos tenés una creatinina alta ya no le podés dar porque le empeorás el fallo renal, también eso se tiene en cuenta en estos pacientes. A veces no orinan y tienen 200, 110, tienen una urea de 200, ponen una creatinina de 9, y tienen 10 gramos de proteinuria, y el paciente orina, normalmente uno orina de 50 a 100 mililitros por hora. Ese es el volumen urinario que uno tiene que tener normalmente de orina. Cuando eso baja o se pierde, vos durante 24 horas no orinas nada, tu urea, tu creatinina aumenta. Acuérdense que el riñón también afecta, y eso no les comenté, la parte del estado ácido-base. Un paciente que va a estar con acidosis metabólica va a tener aumento del potasio en sangre. Todos esos son criterios que ustedes van a ver de hemodiálisis o de diálisis de urgencia. Si el paciente orinaba normalmente 2, 3, 4 litros y de golpe no orina nada por 1 o 2 días, clínicamente se va a comportar como un paciente con insuficiencia renal aguda que necesite diálisis. Acá me preguntan, el rango nefrótico es más de 3 o 3,5 gramos por día, por 24 horas. La bibliografía pueden leer hay libros de nefrología, pero el de clínica del Farrera o sobre todo el Carrison tiene muy bien la parte de riñón, de la parte renal. Cualquier libro de clínica. No sé si respondí tu pregunta al que me preguntó eso de la hipertensión. Sí, doctor. Y también me preguntaba acerca del manejo de los diabéticos que están descompensadas su diabetes, digamos, si igual le tenemos que administrar diuréticos o había Depende, algo. depende porque en general el diabético que ya
La nefropatía diabética es una entidad que, y lamentablemente, cuando avisa, ya es tarde. Ya es un paciente que durante muchos años no se controló bien su glucemia, se produjo daño a nivel de la microcirculación y de la macrocirculación, y el diabetólogo lo sigue en el consultorio y va viendo que aumenta la urea, aumenta la creatinina. Uno puede forzar la diuresis, pero llega un momento que ya se produjo el daño de la diabetes a nivel del glomérulo y de los túbulos, y el paciente va a empezar con síndrome nefrótico y después no va a orinar más. Así vos le pongas lo que le pongas de diurético, la cantidad que le ponga o le haga un bloqueo tubular, se llama cuando se ocupan varios diuréticos a nivel glomerular, a nivel tubular y a nivel intersticial. Todo eso hace que vos fuerces la diuresis en un paciente que ya tiene un daño previo, y con el tiempo la diabetes produce un daño silente si no se trata bien, y cuando uno lo recibe con insuficiencia renal ya no puede recuperar lo que se perdió. Por eso, por ejemplo, la nefropatía diabética no es una indicación de biopsia renal, porque la lesión ya se sabe que es por la diabetes, no sé si se entiende, salvo que tenga otra cosa. Y los diuréticos sí se pueden usar tratando de forzar la diuresis, hasta que desde el punto de vista clínico uno pueda manejar a ese paciente. Si el paciente, por más que diurético que le ponga, y sigue hipertenso y no orina, y no se le puede hacer. Paciente con hipertensión ya tratado con diuréticos. La anatomía patológica en un hipertenso no se hace tampoco una biopsia, sino, salvo que uno sospeche de que ese síndrome nefrótico tenga otra causa que no sea la hipertensión arterial. No sé si se entiende. La hipertensión arterial es una consecuencia de un daño glomerular en estos pacientes. Uno puede cambiar el diurético o aumentar la dosis de un paciente hipertenso, pero en realidad lo hace no para tratar el síndrome nefrótico, sino para bajarle la presión arterial. En el caso del paciente que tenga un síndrome nefrótico y está hipertenso, la causa es el síndrome nefrótico, no la hipertensión arterial. Vos le podés bajar con un diurético, pero tenés que determinar cuál es la causa que haga que el paciente tenga más de 3,5 gramos de proteínas. No sé si se entiende. ¿Alguien más? La próxima es el Facundo quiere hablar, parece. Sí, Niño. una última pregunta, Doc. ¿Cuál sería el desbalance más frecuente que dijo es acidosis metabólica o alcalosis? Acidosis metabólica, eso lo van a ver en insuficiencia renal. Es Bien, uno de los criterios de insuficiencia renal aguda o crónica, no de diálisis. Un paciente enfermo del riñón grave puede tener acidosis metabólica. Se ve un pH bajo, con bicarbonato bajo, este, y hay muchas causas de eso, no solamente la insuficiencia renal. Por eso el paciente es complejo en el sentido de que uno tiene que evaluar. En el caso de las patologías como el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, es tratar de buscar cuál es la causa que produce alguno de estos dos síndromes para tratar. Si es un paciente diabético que ya llegó a la última etapa, y uno lo que puede hacer es prolongarle la entrada a la hemodiálisis. No sé si se entiende, pero son pacientes que ya tienen urea y creatinina elevadas, que tienen un grado de proteinuria también elevado, que va aumentando, no llega ya a 3,5 o 4 de golpe, como puede ser un glomérulo que vos tiene un laboratorio de hace un mes, no es diabético y tiene 4 gramos de proteína en 24 horas y consultó porque estaba con edemas y un poco hipertenso. El diabético ya, por ejemplo, tiene una historia previa de proteinuria y de aumento de la función y empeoramiento de la función renal. Y la acidosis es otro componente de ese empeoramiento de la función renal. Pero a veces se compensa y el paciente está con normalmente 7,35 es el pH, y el paciente está normal, está bien.
con 7-10, cualquiera de nosotros que supuestamente está normal, está con un estado de excitación psicomotriz o obnubilación o puede ir al coma por la acidosis metabólica que tiene en ese momento. Estos pacientes crónicamente están adaptados y pueden tener acidosis metabólica y no necesariamente estar en diálisis. No sé si se entiende, es bastante complejo eso. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Nadie más? Ya se fueron como 50, Diego, así que... Sí, tal cual, Doc. Eso le iba a decir. Bueno, muy Bien. bien, entonces el lunes tiene la próxima clase y confirmamos después el viernes 5 y el lunes 8 las últimas dos clases, o lunes 8 y viernes 11 las últimas dos clases de esto. Y después tienen el parcial que va a incluir respiratorio y renal y la segunda etapa de neurología. Y todos van a aprobar y van a promocionar, etc. Bueno, doctor, ¿Está? muchísimas gracias. Muchas ¿Listo? gracias, doctor. Luego. Gracias, Doc. Doctor, hasta luego. Listo, Doc. Hasta luego. Chau, chicos.